Buenos días, hoy lunes 4 de mayo del 2020 comenzamos una clase de lenguaje y comunicación con el objetivo de la clase que es distinguir los textos literarios y no literarios y practicar la comprensión lectora de estos. Acá tenemos un cuadro comparativo donde se clasifican los tipos de textos, literario y no literario, que en realidad es un resumen de lo dicho anterior, ¿ya? Y tenemos que los textos literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo novela, cuento, leyenda, mito, fábula y poema. Y los textos no literarios, su función principal es informar, como por ejemplo la carta formal, la biografía, noticia, afiche, etc. Ahora van a responder las siguientes preguntas. Si tuvieran que contar una historia creada por ustedes, ¿qué texto harían? Si tuvieran que crear ustedes una historia ahora, de algo que les haya pasado. Por ejemplo, ahora viviendo el coronavirus. Eh, ¿Qué tipo de texto harían? Otra pregunta. Si tuvieran que enseñarle a un amigo cómo preparar un postre favorito o una comida favorita, ¿qué texto harían? Si tuvieran que contarle algo a un pariente que se encuentre muy lejos, ¿qué texto harían? Recuerden que tenemos los textos no literarios y textos literarios y estos se clasifican en distintos. Por ejemplo, tenemos un cuento, que sería un texto literario, o tenemos una carta, que sería un texto no literario. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? ¿Qué texto? Si quieres expresar tu sentimiento más profundo hacia una persona, ¿qué texto harían acá? Si tuvieran que explicar a un compañero cómo armar una carpa, ¿qué tipo de texto harían? Recuerden que todo lo que van respondiendo ustedes ahora debe ir quedando registrado en su cuaderno, ¿ya? A continuación, clasifiquen los textos anteriores en este cuadro comparativo. Todas las preguntas que le hice anteriormente, ustedes tuvieron que determinar si era un texto literario o no literario, y si era uno de ellos, qué tipo de texto era. Entonces, ustedes van a tener que clasificarlo acá para compararlo. Recuerda que el tipo de texto que produzca dependerá de qué quieres tú comunicar. Si es una carta, si es un afiche, si es un cuento, si es una novela, si es una leyenda. Todo eso tienen que ir recordándolo para poder responder. Para seguir avanzando leeremos el siguiente texto. ¿Sí? El texto se llama La creación del mundo, un mito mapuche. Dice así: en la tierra no había nada, un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a los de menos poder que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes, y a los arrepentidos en estrellas. Para que habitara en la tierra, el poderoso transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo, el cual al caer quedó aturdido. La madre del joven sintió pena y para mirarlo abrió en el cielo una ventanilla por donde asoma su cara pálida. El poderoso tomó una estrella y convirtiéndola en mujer le ordenó que fuera a acompañar a su hijo. Esta, para llegar hasta el joven, tenía que caminar a pie. Para que no se lastimase, el poderoso ordenó que a su paso crecieran las hierbas y flores. Ella jugaba con estas y las trocaba en aves y mariposas. Y después que pasaba, la hierba de sus pies que había tocado se convertían en selva gigantesca. El joven y la niña se juntaron y unidos hallaron que el mundo era más bello. En el día, el poderoso les miraba por un ventanillo redondo y era el sol. En la noche era la madre del joven la que abría el ventanillo y mostraba su rostro pálido. Ahora, después de haber escuchado el mito, vamos a ver cómo está la comprensión lectora. Después de haberlo escuchado, ustedes van a tener que escribir un resumen en su cuaderno de lenguaje del texto. Ya pueden volver atrás para poder volver a leerlo si necesitan. A continuación van a responder ciertas preguntas. Número 1 dice: ¿qué tipo de texto es la creación del mundo? Y tienen distintas alternativas para responder. Recuerden que tiene que quedar todo registrado en su
cuaderno. Pregunta número 2 dice, de acuerdo al texto, ¿cómo comenzó la creación del mundo? Y tienen sus alternativas. Pregunta número 3, ¿qué representa la madre del joven? Responden la alternativa que creen que es correcta. Pregunta número 4, ¿con qué propósito el poderoso creó las hierbas y flores? Responden la respuesta que ustedes creen que es correcta. Número 5. ¿Por cuál de los siguientes términos puedes reemplazar la palabra trocaba subrayada en el texto? 6. A partir del texto se puede concluir que, y ahí tienen las alternativas. 7. A partir del texto se puede sostener que, y tienen las alternativas. A continuación, leeremos otro texto que el texto se llama ¿Por qué nos da hipo? El hipo no es otra cosa que un espasmo convulsivo del diafragma que sigue a una inspiración interrumpida. El ruido gutural que se caracteriza y se produce por la contracción violenta de la glotis al descender repentinamente el diafragma. La causa común del hipo está en la irritación o inflamación ocasionada del diafragma por abuso de la comida. Siempre que alguien tiene hipo, recibe un consejo diferente de cada uno de los que los rodea. Así que aquí les presento los más conocidos y ya decidiremos cuál es el más efectivo, si hay alguno. El susto. El tradicional y típico beber 7 tragos de agua. Comer algo. Aguantar la respiración tapándose la nariz. Comerse una cucharada de azúcar. Meterse a la boca un terrón de azúcar mojado en vinagre. Uno que roza la superstición. Cruza los dedos índice y el corazón de ambas manos antes de hipar por tercera vez. De los más efectivos, preguntar al portador del hipo ¿qué cenaste antes de ayer? Deja tan desconcertado y le da tanta vuelta en la cabeza, ya que el ser humano carece de una capacidad de recordar lo que cena en un día para otro, que el hipo desaparece. Ahora que ya escucharon el texto y lo pueden volver a leer si necesitan, van a escribir la idea principal de este texto. Comprensión lectora del texto que acabamos de leer. Pregunta número 8 dice, de acuerdo al texto, el hipo es, y tienen 4 alternativas, A, B, C y D. Ustedes la leerán. Pregunta número 9 dice, sobre el texto se puede afirmar que, y tienen sus alternativas. Número 10. En el texto, ¿por qué se menciona el susto y comer algo? Responde la alternativa correcta. 11. ¿Qué quiere decir el autor del texto cuando señala, ya decidiremos cuál es el más efectivo, si hay alguno? Número 12. ¿Qué otro título podría tener este texto? Por último, si tienes alguna duda, no dudes en preguntar vía WhatsApp al número que está aquí digitado o al correo electrónico que también está mencionado. Recuerda enviar tu trabajo, todo lo escriben en su cuaderno, sacan foto y me lo envían. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiós, nos vemos pronto y cuídense.